Bienvenidos a Misterios de la Historia. Aquí, el velo del tiempo se descubre para revelar los secretos más profundos de la humanidad. Nos adentramos en las civilizaciones que forjaron nuestro presente, explorando sus legados y enigmas. Este es el canal definitivo para acercarse al mundo antiguo. Comprenderemos quiénes somos y de dónde venimos, desentrañando las raíces de nuestra existencia. Cada episodio es una puerta a un conocimiento ancestral. Viajaremos a las cunas de la civilización, desde los misteriosos sumerios hasta los poderosos asirios. Descubriremos los faraones del antiguo Egipto, como el enigmático Tutankamón, y las maravillas de sus pirámides. Exploraremos el Mediterráneo con los astutos cartagineses y su legendario Aníbal. Nos sumergiremos en los pueblos celtas del norte, con sus ritos y tradiciones ancestrales. La antigua Grecia, cuna de sabiduría, nos espera con mentes brillantes como Sócrates y Platón. Sus filosofías aún resuenan en nuestros días, guiando el pensamiento moderno. El vasto imperio de la antigua Roma se alzará ante nosotros, con sus legiones lideradas por Julio César. Conoceremos las intrigas de Marco Antonio y Cleopatra, líderes y amantes que consolidaron su poder en el Mediterráneo, llevando a Egipto a su época más dorada, pero desencadenando también una guerra civil con Roma, que terminó con la República y marcó el comienzo del imperio. Analizaremos la expansión de los llamados bárbaros y su impacto en el mundo conocido. Desvelaremos los orígenes de los primeros cristianos y la profunda influencia de la Biblia Sagrada. Desde las conquistas de Alejandro Magno hasta la construcción de imperios, cada historia nos conecta con un pasado glorioso. Este es un viaje inmersivo a las épocas que nos definen. Misterios de la Historia es tu portal a un conocimiento fascinante. Te invitamos a explorar las profundidades de la antigüedad, a entender sus lecciones y a maravillarte con sus logros. Suscríbete a Misterios de la Historia. Acompáñanos en este viaje inolvidable a través del tiempo para descubrir los enigmas y misterios del pasado. La República Romana, una de las estructuras políticas más duraderas de la antigüedad, experimentó en sus últimos siglos un periodo de profundos cambios y conflictos. Esta era, conocida como la República Tardía, abarcó desde el año 146 a.C. hasta el 27 a.C. Fue una época tumultuosa que, paradójicamente, culminó en el nacimiento del vasto Imperio Romano. Este lapso estuvo marcado por una incesante expansión territorial que llevó a Roma a dominar el Mediterráneo. Sin embargo, esta grandeza externa contrastaba con una creciente corrupción política y una serie devastadora de guerras civiles internas. La República se desangraba mientras su poder se extendía. El punto de partida simbólico de esta que era de crisis se sitúa en el año 146 a.C., con la destrucción de Cartago. Esta victoria decisiva consolidó el dominio romano sobre el Mediterráneo, eliminando a su principal rival. Roma se erigía como la potencia hegemónica indiscutible. No obstante, esta victoria trajo consigo consecuencias inesperadas y perjudiciales para la cohesión social romana. La afluencia de riquezas y tierras conquistadas exacerbó una creciente desigualdad social y económica. Las estructuras tradicionales de la República comenzaron a resquebrajarse bajo esta nueva presión. La riqueza se concentró de manera desproporcionada en manos de una élite patricia, conocida como los optimates. Mientras tanto, la vasta mayoría de la población, los populares, se hundía en la pobreza y la desesperación.
Esta polarización social sembró las semillas de futuros conflictos. Esta brecha social y económica no fue un mero problema de bienestar, se convirtió en el caldo de cultivo para una profunda inestabilidad política. Las tensiones entre las clases sociales se tradujeron en luchas por el poder y reformas, sentando las bases para la violencia que definiría la República tardía. El año 133 a.C. marcó un punto de inflexión con el tribunado de Tiberio Graco. Este audaz político propuso una serie de reformas agrarias destinadas a redistribuir la tierra entre los ciudadanos más pobres. Su objetivo era aliviar la miseria y restaurar la base de pequeños propietarios. Sin embargo, la resistencia de la élite conservadora fue feroz. El asesinato de Tiberio Graco y años más tarde el de su hermano Cayo Graco simbolizó el inicio de una era de violencia política sin precedentes en Roma. La negociación fue reemplazada por la fuerza. La crisis social también impulsó cambios fundamentales en la estructura militar romana. Cayo Mario, en el año 107 a.C., reformó el ejército, permitiendo el alistamiento de ciudadanos sin tierras. Esta medida transformó la lealtad de los soldados, que ahora dependían más de sus generales que del Estado. La militarización de la política alcanzó su clímax con Lucio Cornelio Sila. En el año 88 a.C., Sila marchó ilegalmente sobre Roma con su ejército, un acto impensable hasta entonces. Posteriormente, estableció una dictadura sangrienta en el año 82 a.C., purgando a sus oponentes y sentando un peligroso precedente. La fragilidad del sistema republicano se hizo evidente con la rebelión de Espartaco entre los años 73 y 71 a.C. Esta revuelta de esclavos, aunque finalmente sofocada, expuso las profundas fisuras sociales y la incapacidad de Roma para mantener el orden interno sin recurrir a la fuerza bruta. En este clima de inestabilidad, la ambición de generales carismáticos como Pompeyo, Craso y Julio César exacerbó aún más la situación. Cada uno de ellos acumuló vastas fortunas y ejércitos personales, convirtiéndose en figuras con un poder que desafiaba las instituciones republicanas. En el año 60 a.C., estos tres hombres formaron el primer triunvirato, una alianza política secreta. Pompeyo, Craso y César se unieron para consolidar su poder y eludir la oposición del Senado. Esta coalición marcó un paso más hacia el gobierno de unos pocos. La muerte de Craso en la batalla de Carras en el año 53 a.C. debilitó significativamente el triunvirato. Su desaparición eliminó el equilibrio de poder entre Pompeyo y César, dejando a los dos generales más poderosos en una confrontación inevitable por el control de Roma. Julio César, por su parte, consolidó su fama y poder con la conquista de la Galia entre los años 58 y 50 a.C. Su cruce del Rubicón en el año 49 a.C., desafiando al Senado, desencadenó una nueva y devastadora guerra civil. La República se sumía en el caos. La batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., fue decisiva, con la victoria de César sobre Pompeyo. Esta derrota marcó el fin de la resistencia republicana organizada y allanó el camino para el ascenso de César como la figura dominante en Roma. César consolidó su poder al ser nombrado dictador vitalicio en el año 44 a.C.
Aunque mantuvo algunas formas republicanas, su gobierno absoluto sentó las bases para el fin de la República. La concentración de poder en una sola persona era un presagio del imperio. Sin embargo, su reinado fue efímero. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores. Este magnicidio sumió a Roma en un nuevo y sangriento ciclo de conflictos, demostrando que la violencia era la nueva moneda de cambio política. Tras la muerte de César, la lucha por el poder se desató entre Marco Antonio, su lugarteniente, y Octavio, su heredero adoptivo. Ambos hombres, con sus propias ambiciones y ejércitos, se enfrentaron por el control del legado de César y, en última instancia, de Roma. En el año 43 a.C., Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato. Esta alianza, a diferencia de la primera, fue legalmente reconocida y tenía como objetivo principal vengar la muerte de César y restaurar el orden. La batalla de Filipos en el año 42 a.C. fue crucial, donde el triunvirato venció a los asesinos de César, Bruto y Casio. Esta victoria eliminó a los últimos defensores de la República y consolidó el poder de los triunviros, aunque su alianza era frágil. El Senado, que había sido el corazón y el alma de la República Romana, se encontraba profundamente debilitado. La corrupción interna, las luchas de facciones y la incapacidad para controlar a los generales lo habían despojado de su autoridad real. Su poder era ahora una sombra de lo que fue. Los generales, con sus ejércitos personales y su inmensa riqueza, se habían convertido en los verdaderos árbitros del poder en Roma. Su lealtad no era hacia la República, sino hacia sus comandantes, lo que socavaba la autoridad civil y la primacía de la ley. Las causas del fin de la República son multifactoriales y complejas. La militarización de la política, donde la fuerza suplantó al debate, fue fundamental. La profunda crisis social, con su desigualdad y descontento, alimentó la inestabilidad. La corrupción senatorial y la incapacidad de la élite para adaptarse a los nuevos desafíos también contribuyeron. Finalmente, las constantes guerras civiles que desangraron a Roma y destruyeron sus instituciones sellaron el destino de la República. El enfrentamiento final llegó en el año 31 a.C. con la batalla de Accio. En esta decisiva confrontación naval, Octavio derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. Esta victoria eliminó a su último gran rival y le otorgó el control absoluto de Roma. Cuatro años después, en el año 27 a.C., Octavio adoptó el título de Augusto. Este acto marcó el fin oficial de la República Romana y el inicio del Imperio Romano. Augusto consolidó su poder inaugurando una nueva era de estabilidad y autocracia. Augusto gobernó con un poder absoluto, aunque astutamente mantuvo las formas republicanas para legitimar su régimen. Se presentó como el restaurador de la República, pero en realidad su reinado marcó el punto final de la era republicana y el nacimiento de un nuevo sistema imperial. La ciudad de Roma durante la República tardía era un crisol de contrastes. Estaba sobrepoblada con una inmensa desigualdad entre ricos y pobres. Para mantener a la población bajo control se recurría a la política de pan y circo, ofreciendo alimento y entretenimiento. La economía romana de este período se basaba en gran medida en la esclavitud.
que proporcionaba mano de obra barata para todos los sectores. El comercio mediterráneo florecía, conectando a Roma con vastas redes de intercambio. La agricultura de latifundios, grandes propiedades trabajadas por esclavos, era la base de la riqueza de la élite. Este periodo, lleno de contrastes, violencia y ambición, fue el crisol donde se forjó el Imperio Romano. Las crisis de la República tardía no la destruyeron por completo, sino que la transformaron. De sus cenizas surgió una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la historia. La República tardía nos enseña que incluso las estructuras políticas más robustas pueden colapsar bajo el peso de la desigualdad, la corrupción y la ambición desmedida. Su legado es una advertencia y un testimonio de la constante evolución de las sociedades humanas. Llegado este momento, vamos a hacer un repaso y adentrarnos en el funcionamiento del Senado romano durante los turbulentos años de la República tardía. Exploraremos las dinámicas internas de esta venerable institución, sus miembros más prominentes y los roles que desempeñaron. Nuestro objetivo es desentrañar las fuerzas complejas que, desde dentro y fuera, precipitaron el colapso de la República. Nos situamos en un periodo de profunda convulsión, donde las estructuras tradicionales de poder se vieron desafiadas. La República Romana, en su apogeo territorial, enfrentaba contradicciones internas que amenazaban su propia existencia. Este estudio busca comprender cómo una institución tan central pudo ser testigo y partícipe de su propia transformación. El Senado romano era una asamblea de gran prestigio, compuesta por entre 300 y 600 miembros vitalicios. Su composición era selecta, principalmente integrada por exmagistrados de alto rango. Cónsules, pretores y ediles, tras cumplir sus mandatos, accedían a este cuerpo aportando una vasta experiencia política y administrativa. Aunque el Senado no poseía un poder legislativo directo, su influencia era inmensa y abarcaba casi todos los aspectos de la vida pública. Controlaba el erario público, el aerarium, decidiendo sobre los gastos y la asignación de fondos. Esta prerrogativa le otorgaba un control financiero crucial sobre el Estado. Además, el Senado era responsable de la designación de los gobernadores provinciales, una función vital para la administración del vasto imperio. Sus decisiones en este ámbito determinaban la estabilidad y la explotación económica de las provincias. También asesoraba a los magistrados en todas las cuestiones de gobierno, ejerciendo una autoridad moral y política considerable. La declaración de guerras y la firma de tratados internacionales eran prerrogativas senatoriales. Estas decisiones de política exterior, que podían alterar el destino de Roma y sus vecinos, recaían en este cuerpo. Su autoridad, aunque consultiva en teoría, era prácticamente vinculante en la práctica. La sociedad romana de la República tardía estaba marcada por una profunda desigualdad social y económica. La concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas generaba un empobrecimiento masivo del campesinado. Muchos pequeños agricultores, despojados de sus tierras, migraban a las ciudades, engrosando las filas de los desposeídos. Esta situación de miseria contrastaba con la opulencia de la élite senatorial y ecuestre. La corrupción, endémica en las altas esferas del Senado, exacerbaba el resentimiento popular. Las oportunidades de ascenso social eran escasas, y la justicia a menudo favorecía a los poderosos. El malestar se manifestaba en un profundo descontento que, en ocasiones, estallaba en revueltas. Estos conflictos sociales no eran meros disturbios, sino expresiones de una crisis estructural. La República, diseñada para una sociedad agraria más igualitaria, luchaba por adaptarse a las realidades de un imperio en expansión.
Entre las revueltas más significativas se encuentra la Tercera Guerra Servil, liderada por Espartaco. Este gladiador de origen tracio se convirtió en el símbolo de la resistencia esclava. Su levantamiento generó un pánico considerable entre la élite romana, que temía por la estabilidad de su sistema social y económico. En el año 73 a.C., Espartaco y un grupo de gladiadores escaparon de una escuela en Capua. Este acto audaz marcó el inicio de una rebelión que pronto ganaría proporciones épicas. La noticia de su fuga se extendió rápidamente, atrayendo a otros esclavos y descontentos. Durante el año 72 a.C., las fuerzas de Espartaco lograron derrotar a varias legiones romanas enviadas para sofocar la revuelta. Su ejército creció exponencialmente, llegando a estimarse en unos 120.000 hombres. Esta fuerza heterogénea incluía esclavos, pastores, desertores y algunos ciudadanos pobres. La magnitud de la amenaza obligó al Senado a tomar medidas drásticas. En el año 71 a.C., se encomendó a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, la tarea de suprimir la rebelión. Craso, con un ejército considerable y una disciplina férrea, persiguió a los rebeldes por el sur de Italia. En abril del 71 a.C., las fuerzas de Espartaco fueron finalmente derrotadas en Lucania. El propio Espartaco murió en la batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Su muerte marcó el fin de la revuelta, pero su legado perduraría en la memoria romana. Las consecuencias de la derrota fueron brutales. Craso ordenó la crucifixión de 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Este acto de crueldad extrema sirvió como una advertencia aterradora para cualquier futuro intento de rebelión. La Vía Apia se convirtió en un macabro monumento a la represión romana. Los seguidores de Espartaco eran una amalgama de individuos desesperados. Gladiadores, esclavos rurales, pastores y desertores se unieron a su causa. También se sumaron algunos ciudadanos empobrecidos, buscando una oportunidad para mejorar su situación. La motivación principal de los rebeldes era la búsqueda de la libertad o el retorno a sus tierras de origen. Sin embargo, carecían de un plan político claro o de una visión unificada para el futuro. Esta falta de cohesión estratégica contribuyó a su eventual derrota frente a la maquinaria militar romana. Entre los senadores que marcaron la República tardía, destaca Marco Porcio Catón el Joven. Nacido en el 95 a.C., fue un defensor inquebrantable de los principios republicanos. Su integridad y su intransigencia moral lo convirtieron en una figura respetada, aunque a menudo impopular. Catón fue un feroz opositor de Julio César, a quien veía como una amenaza para las libertades republicanas. Su resistencia a las ambiciones de César fue constante, incluso cuando parecía inútil. Su suicidio en Útica, en el 46 a.C., simbolizó para muchos el fin de la República. Marco Tulio Cicerón, nacido en el 106 a.C., fue uno de los oradores más brillantes de la historia romana. Su elocuencia y su pasión por la República lo convirtieron en una figura central de la política. Cicerón creía firmemente en la primacía de la ley y las instituciones. Su carrera política alcanzó su cenit al denunciar la conspiración de Catilina, un intento de golpe de Estado. Sus discursos contra Catilina son un testimonio de su compromiso con la defensa del orden constitucional. Cicerón, sin embargo, también fue víctima de las purgas políticas de la época. Marco Licinio Craso, nacido en el 115 a.C., amasó una inmensa fortuna, convirtiéndose en el hombre más rico de Roma. Su riqueza le otorgó una influencia política considerable, que utilizó para sus propios fines.
Fue el encargado de aplastar la revuelta de Espartaco, consolidando su reputación militar. Craso fue miembro del primer triunvirato, una alianza política informal con Pompeyo y César. Esta coalición, basada en intereses personales, socavó aún más las instituciones republicanas. Su muerte en Partia, en el 53 a.C., desestabilizó el equilibrio de poder en Roma. Gayo Julio César, nacido en el 100 a.C., fue un general ambicioso y un político astuto. Sus victorias militares en las Galias le otorgaron una inmensa popularidad y un ejército leal. Su ascenso al poder desafió directamente las tradiciones republicanas. El cruce del Rubicón en el 49 a.C. marcó el inicio de una guerra civil contra Pompeyo y el Senado. Esta acción audaz demostró su determinación de no someterse a la autoridad senatorial. Su victoria en la guerra civil lo convirtió en el hombre más poderoso de Roma. César fue asesinado en el Senado en el 44 a.C. por un grupo de senadores que temían su creciente poder y sus ambiciones monárquicas. Su muerte, lejos de restaurar la República, sumió a Roma en una nueva espiral de violencia y guerra civil. La República Romana experimentó un declive progresivo debido a una serie de factores interconectados. La corrupción generalizada y la creciente desigualdad social erosionaron la confianza en las instituciones. La brecha entre ricos y pobres se hizo insostenible, generando tensiones constantes. La proliferación de ejércitos personales, leales a generales ambiciosos en lugar de al Estado, fue un factor desestabilizador. Estos ejércitos se convirtieron en herramientas para la consecución de poder individual. La lealtad militar se desplazó del Estado a la figura del comandante. Las constantes guerras civiles, como las de Sila contra Mario o César contra Pompeyo, devastaron el territorio romano. Estos conflictos internos no solo causaron una inmensa pérdida de vidas, sino que también debilitaron la estructura política y social. La estabilidad se convirtió en una quimera. El aumento de la violencia política y las proscripciones se volvieron una característica recurrente. Figuras como Sila y Marco Antonio utilizaron listas de proscritos para eliminar a sus oponentes políticos y confiscar sus bienes. Este clima de terror socavó el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Tras el asesinato de César, Roma se sumió en otra guerra civil. Octaviano, el heredero adoptivo de César, emergió como la figura dominante. Su victoria sobre Marco Antonio en la batalla de Accio en el 31 a.C. marcó el fin de la era republicana. En el año 27 a.C., Octaviano consolidó su poder y se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. Este evento marcó el establecimiento oficial del Imperio Romano. Augusto, con una astucia política sin precedentes, transformó la República en un régimen autocrático. Augusto mantuvo una fachada republicana, conservando los nombres de las antiguas instituciones. Sin embargo, concentró todo el poder en sus propias manos, vaciando de contenido las magistraturas tradicionales. El Senado, aunque seguía existiendo, se convirtió en una sombra de su antiguo yo. El Senado perdió su capacidad de iniciativa legislativa y su influencia en la política exterior. Sus funciones se redujeron a la administración local de Roma y a la ratificación de las decisiones imperiales. La voz que una vez había dictado el destino de un imperio, ahora solo podía asentir. La historia del Senado romano en la República tardía es una lección profunda sobre el poder, la ambición y la fragilidad institucional.
Nos muestra cómo una institución venerable puede ser corroída desde dentro por las luchas de poder. La búsqueda de la gloria personal a menudo prevaleció sobre el bien común. Es un recordatorio contundente de que incluso las repúblicas más poderosas pueden caer. Las contradicciones internas, la desigualdad social y la incapacidad de adaptarse a los nuevos desafíos pueden ser fatales. La historia de Roma nos enseña que la estabilidad no es un estado permanente, sino un equilibrio delicado. La caída de la República Romana y la transformación del Senado son un estudio de caso invaluable. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cohesión social, la integridad política y la adaptabilidad institucional. Las lecciones de Roma resuenan aún hoy, ofreciendo perspectivas sobre los desafíos de la gobernanza. Hasta aquí nuestro viaje de hoy, pero pronto volvemos con más historia apasionante. Para no perderte nada, suscríbete al canal, dale like y comparte. Así nos ayudas a seguir explorando el pasado y compartir nuestra ilusión. Misterios de la Historia es tu canal para el mundo antiguo, divulgativo, educativo y fácil de entender para todos los públicos y edades. Nos vemos pronto de nuevo en este tu canal.